Hola, bienvenidos a este especial de Noticias en France 24, en el que hablamos de los 10 personajes que marcaron la agenda este 2024 en sus regiones, países o en el mundo entero. Nombres que ustedes probablemente conocen, aunque también otros que conservan cierto grado de anonimato, pero que merecen ser destacados aún más por el impacto que generaron en la opinión pública. A continuación les explicamos por qué los hemos escogido y empezamos con el primer grupo. La ronda empieza en Estados Unidos con un personaje que dio mucho de qué hablar en 2024 y que seguro también lo hará durante los siguientes 4 años una vez que asuma la presidencia de su país. Estamos hablando de Donald Trump. La victoria del magnate sobre la vicepresidenta Kamala Harris estuvo precedida de varios momentos clave este año. Por ejemplo, un intento de asesinato en julio que aprovechó para impulsar su narrativa sobre los ataques políticos en su contra, declaraciones polémicas e infundadas sobre migrantes que comen las mascotas de ciudadanos estadounidenses y un fallo judicial en mayo que lo convirtió en el primer expresidente en la historia de su país en ser condenado en un juicio penal tras ser hallado culpable de falsificar registros comerciales. Casos como estos probablemente son los que llevaron a que Trump sea la personalidad más buscada en Google en 2024. Y según el editor de la revista Time, para bien o para mal, fue quien tuvo más influencia en las noticias y por ello fue nombrado personaje del año por segunda vez. La primera fue en 2016, también luego de unas elecciones presidenciales en las que venció a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. El presidente electo agradeció, aunque con una advertencia a la prensa. Time Magazine getting this honor for the second time. Recibo este honor por segunda vez. Creo que me gusta más esta vez, pero hicimos un buen trabajo. Tuvimos un gran primer mandato, a pesar de mucha agitación causada innecesariamente, pero los medios se han calmado un poco. Ahora les gustamos mucho más, creo. Si no es así, tendremos que enfrentarnos nuevamente a ellos, y no queremos hacerlo, pero quiero agradecer a la revista Time. Con Trump mucho tuvo que ver otra personalidad que, aunque no es estadounidense, sino sudafricano, fue una ficha importante durante su campaña presidencial. Él es Elon Musk. Más allá de sus contribuciones económicas que indican que el empresario gastó más de $270 millones de su propio bolsillo para ayudar a Trump, según se conoció a través de los registros financieros publicados recientemente, Musk consolidó su dominio en el discurso político a través de su plataforma X, tras promover y replicar información falsa y engaños. De otro lado, el hombre más rico del mundo reafirmó este título a mediados de diciembre al convertirse en la primera persona en alcanzar una riqueza de $400 millones. De Estados Unidos pasamos ahora a su vecino México, que también celebró elecciones presidenciales en las que una figura femenina hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar el país, Claudia Sheinbaum. Pero además llegó hasta allí siendo la candidata más votada en la historia democrática de México, con más de 35 millones de votos. El apoyo a su partido Morena llevó a este y a sus aliados a obtener una llamada supermayoría en el Congreso que les permitirá hacer reformas sin oposición, como ya ocurrió con la polémica reforma judicial. Esto ha despertado temores entre los mexicanos e incluso acusaciones de un eventual gobierno autoritario, señalamientos que ella misma ha desestimado. Desde que asumió el cargo, la nueva presidenta ha impulsado proyectos para garantizar y promover los derechos de las mujeres en un país con altas cifras de violencia contra la población femenina. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer. Presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. De América nos vamos a China para hablar de Xi Jinping, quien particularmente este 2024 ha seguido consolidando y ampliando la influencia del gigante asiático en todo el mundo a través de diversas estrategias e iniciativas. En América Latina, el mandatario ha intensificado la presencia de Beijing no solo mediante la participación en foros como el G20 en Brasil, su principal socio comercial en la región, sino también a través de inversiones en megaproyectos como el megapuerto de Chancay en Perú, que fue inaugurado durante la visita del mandatario a Lima. Ese
el primer puerto comercial controlado por China en Latinoamérica y clave para el comercio entre ambas partes. De otro lado, este año la capital china acogió el Foro de Cooperación África-China, calificado como el mayor evento diplomático celebrado en Beijing en los últimos años y en el que Xi Jinping recibió a más de 50 líderes africanos a los que prometió un apoyo financiero por más de $50,000 millones, una estrategia con la cual busca contrarrestar la presencia de potencias occidentales en el continente. Son tan solo un par de ejemplos mediante los cuales queda clara la influencia global que ha ejercido el presidente chino en el último año. Vamos a terminar esta primera ronda de personajes reconocidos de 2024 con una estrella de la música que ha hecho de uno de los mejores años de su carrera, aunque con un mal episodio. Estamos hablando de la colombiana Karol G. En las últimas semanas se vio envuelta en una gran polémica por su canción Más 57, por la que fue acusada, junto a otros artistas, de sexualizar a menores. Este episodio generó toda una conversación sobre las letras de la música urbana y hasta la intención de controlar lo que se dice en ella. Pero en medio de la controversia, Karol G sigue siendo una de las artistas más influyentes de la música latina y un referente en un género históricamente dominado por hombres. Así lo demostró siendo la artista latina más galardonada del año. De hecho, fue la primera mujer en ganar un Grammy por Mejor Álbum de Música Urbana, también la primera latina en ser nombrada como la Mujer del Año por la revista Billboard y además la primera cantante en llenar 4 veces de manera consecutiva el mítico estadio Santiago Bernabéu en Madrid con su gira Mañana será bonito. Vamos ahora con aquellos personajes que, a pesar de no ser grandes figuras políticas o del entretenimiento, sonaron en 2024, ya sea por sus polémicas o sus contribuciones, como el caso de la francesa Gisèle Pelicot. Esta mujer se convirtió en una figura del movimiento contra la violencia sexual al renunciar a su derecho al anonimato y pedir un juicio abierto contra su hoy ex esposo, quien fue condenado a 20 años de prisión por drogarla y violarla durante más de una década, y quien además no solo invitó a decenas de hombres a hacer lo mismo, sino que grabó todas las violaciones. Gisèle Pelicot recibió una oleada de apoyo a nivel mundial al darle rostro a una problemática global y rechazar el estigma asociado con su experiencia, porque, como ella misma lo dijo, la vergüenza debe cambiar de bando. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, Cuando abrí las puertas de este proceso que comenzó el 2 de septiembre, quise que toda la sociedad fuera testigo de los debates que tuvieron lugar aquí. Luego me he arrepentido de esa decisión. Ahora tengo confianza en nuestra capacidad colectiva para lograr un futuro en el que todos, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto mutuo y comprensión. Dans le respect et la compréhension mutuelle. En América Latina tenemos a José Rubén Zamora, el periodista guatemalteco en prisión. Fue el ganador del reconocimiento a la excelencia periodística 2024 en la Fundación Gabo. Zamora es considerado como el paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano. Fue detenido en 2022 bajo cargos de supuesto lavado de dinero, 5 días después de haber publicado denuncias de corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Yamatei. En 2023 fue condenado a 6 años de prisión, pero el fallo fue revocado por un tribunal de apelaciones. En agosto de este año le fue otorgado el arresto domiciliario, pero la justicia ordenó su regreso a la cárcel y hoy se encuentra a la espera de un nuevo juicio mientras se enfrenta a 2 procesos más. Líos judiciales cargados de irregularidades, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, que nombró este año a Zamora como preso de conciencia. En nuestra lista hay un lugar reservado para Paul Watson, el activista ambiental canadiense conocido como el defensor de las ballenas y quien hasta hace unos días se encontraba detenido en Groenlandia desde julio de este año, en virtud de una orden de arresto internacional emitida por Japón en 2012. El gobierno nipón lo acusó de agredir a cazadores de ballenas japoneses en el año 2010 durante un enfrentamiento en el Océano Antártico. El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Justicia de Dinamarca decidió liberarlo teniendo en cuenta la antigüedad del caso y así evitó su extradición a territorio japonés, donde se enfrentaba hasta 15 años de cárcel. Watson se mostró aliviado y dijo que no tiene intenciones de detener su activismo.
Si Japón regresa al santuario de ballenas del Océano Austral, entonces volveremos para intervenir. Y el próximo mes de junio iremos a Islandia para intervenir contra la matanza de ballenas por parte de los balleneros islandeses, que también es ilegal según el derecho internacional. Vamos a Nueva Zelanda. Su nombre es Hannah Wafiti Maipi Clark, pero ustedes tal vez la recuerden más por el siguiente episodio que se volvió viral a mitades de noviembre. En plena sesión del Parlamento, la diputada neozelandesa y representante de los indígenas maorí empezó a protagonizar una haka, una danza tradicional de su pueblo, y lo hizo en señal de protesta por un proyecto de ley que buscaba reinterpretar el antiguo Tratado de Waitangi, que estableció las relaciones entre los maoríes y la corona británica durante la fundación de Nueva Zelanda. Los críticos de la propuesta de ley la consideran como un intento de reducir los derechos y la autonomía de los indígenas que están garantizados en el documento. Maipi Clark es reconocida por su papel en la defensa de los derechos de estos pueblos. Tiene tan solo 24 años y es la parlamentaria más joven en asumir este cargo. Este 2024, la organización One Young World la premió como una de las políticas del año, al reconocerla como una de las más prometedoras de su generación. Y nuestra ronda de personajes que merecen ser destacados termina en Corea del Sur con Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. Es la primera mujer asiática y la primera escritora surcoreana en recibir este reconocimiento. El Comité del Nobel la escogió al resaltar su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Este galardón resalta la riqueza literaria no solo de su país, sino también de Asia en el territorio global. De esta manera despedimos este especial informativo en France 24, en el que repasamos aquellos personajes que marcaron la agenda este 2024. Gracias por acompañarnos, que tengan ustedes un feliz 2025.